Bien, tenemos una comunicación telefónica con el periodista y el director del periódico Comunidades, el señor Natalio Steiner. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto en escucharte, Natalio. Muchas gracias. Bien, bueno, sos un referente inevitable de consultar para ver un poquitito los temas de Israel y fundamentalmente las problemáticas, y me gustaría, si a vos te parece, a ver toda esta amenaza respecto de Irán, cómo está sucediendo las cosas y esta intifada en cuotas que está sucediendo ahí en los territorios, porque todos los días tenemos informaciones de atentados terribles. Bueno, son dos temas separados de alguna manera. Tienen, por Correcto. supuesto, su punto de unión, sin ninguna duda, dado que Irán es un actor central en toda la región y es uno de los grupos, uno de los países que incentiva, obviamente, y alienta a grupos como la Yihad Islámica en particular, que se encuentra muy activa en los últimos años, año y medio, dos aproximadamente. Respecto a la ola de atentados que está sufriendo Israel, o que ha sufrido, y esperemos que no sufra más, esto no deja de ser parte de una larga batalla. Quienes dicen que estos atentados se producen porque no existe Estado palestino, yo creo que la respuesta es al revés. Los atentados se producen porque existe Estado judío. Los primeros atentados palestinos o terroristas palestinos, más caseros, más rústicos, se han venido produciendo desde 1920 en adelante. El Estado judío nació en 1948. Por lo tanto, todo el concepto de tierras conquistadas, tierras liberadas, es parte de una narrativa que hay que ajustarse a los hechos históricos y no a la demagogia, al estilo Pedro Brigger, que en estos últimos días ha tratado de comparar torpemente a Israel con Sudáfrica en el marco de una política de apartheid. De todas maneras, yo pienso que esta nueva oleada de atentados... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, te estamos escuchando Pues perfecto. tenía algunos problemas. De todas maneras, yo pienso que esta oleada de atentados terroristas también tiene que ver en este momento con el hecho de que ha asumido el nuevo gobierno, en donde el actual ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, tuvo actitudes fuertemente desafiantes ante el terrorismo palestino cuando no era parte del gobierno. Entonces esto es una especie de puesta a prueba para ver cuál es la reacción del gobierno ante este tipo de cuestiones. Y debo decir que en este sentido la respuesta del gobierno israelí ha sido tibia, tímida. Yo hace mucho tiempo expresé que me hubiera gustado que en este gabinete estuviera presente como ministro de Defensa Gantz, porque Gantz logró en 2 años, de una forma u otra, acorralar bastante al terrorismo palestino tomando la iniciativa. Da la impresión que el actual gobierno, más allá de algunas situaciones puntuales, va un poco detrás de ciertos hechos, o ha decidido bajarle el voltaje a la represión del terrorismo palestino. Pero tenemos que ver en los próximos días sobre qué es lo que pasa, lo que sale en los medios. En muchos casos, obviamente, es aquel acto terrorista que se consuma, como lamentablemente el que causó 7 muertos en la sinagoga el pasado viernes, pero lo que no sale son aquellos actos que Israel logra abortar, como ya hemos visto en el caso del día de hoy, o hemos visto ya el domingo pasado, 3 atentados de parte de gente que quería chocar soldados, cosas por el estilo, que han sido abortados también. Esta es una lucha larga, cruel, en la cual es muy difícil que Israel pueda triunfar, porque estamos hablando de un ejército simétrico que lleva adelante una guerra simétrica contra, por un lado, agrupaciones terroristas, pero por otro lado, con personas que cumplen acciones terroristas sin necesariamente estar empapadas o vinculadas a alguna agrupación. Es decir, salvando las distancias, perdón por la Sí, sí, comparación que yo voy a hacer. Yo puedo ser hincha de Racing, fanático, pero no precisamente puedo ser de la barra brava de Racing. claro. Es decir, esta gente actúa así, de esta manera. No es del Hamas, no es de la Yihad, pero actúan o llevan un sello que los emparenta con estas agrupaciones que inmediatamente, cuando llevan a cabo un atentado, lo reivindican, porque ellos necesitan éxitos para seguir dominando la calle palestina. Entonces, evidentemente, estamos ante una guerra asimétrica compleja, como lo dije, donde Israel debe prepararse todos los recursos para este tipo de peligros. Con respecto a Irán, el tema es mucho más serio. De alguna forma, el terrorismo palestino busca alterar la rutina israelí, el terrorismo palestino busca enfrentar a árabes israelíes con judíos israelíes, y el terrorismo palestino intenta erosionar la sociedad israelí, pero no logra destruir ni va a destruir la sociedad israelí.
Irán es distinto, porque Irán representa una amenaza en dos frentes. Por un lado, en el frente nuclear, con todo aquello que nosotros sabemos, desde hace ya muchos años, por lo menos 25 años, Irán viene buscando la posibilidad de armar y tener algún tipo de componente atómico, sea de baja intensidad o de mediana intensidad o de alta intensidad. Y por otro lado, dado que se ha demorado con ese tipo de cuestiones por las sanciones internacionales y el malestar popular que genera la inversión de mucho dinero en la búsqueda de tecnología nuclear eficiente, lo que lleva adelante es el apoyo a la llamada milicia proxy, es decir, al Hezbollah, ya desde el año 1982 en adelante, también a grupos que operan en Siria, en el paso entre Siria e Irak, en un lugar famoso llamado Abu Kemel, donde hubo varios ataques israelíes y norteamericanos contra caravanas iraníes o de Hezbollah, en el Yemen, con los Houthis, y cualquier otro grupo proxy al cual pueda acercarse y de alguna manera establecer un frente de batalla contra Israel. Por eso, y con esto corto ya la respuesta, es muy importante lo que ayer se ha afirmado respecto a la normalización de relaciones con Sudán. Si bien va a demorar un año seguramente hasta que haya un embajador de Sudán en Israel, en este momento Sudán, no en este momento, en realidad Sudán durante mucho tiempo ha sido un camino estratégico que ha elegido Irán para pasar armas de Sudán a Egipto y de Egipto a la Franja de Gaza. Cerrar Sudán a ese tipo de transportes es muy importante para Israel. Y por lo tanto, tener la posibilidad de establecer una embajada o tener la posibilidad de establecer gente del Mossad en un país tan pobre, tan humilde, de tan escasos recursos y en un principio tan odioso para con Israel, es un factor clave desde el punto de vista político. No es tanto lo que Sudán puede dar en materia económica a Israel, no puede dar nada, es uno de los países más pobres del mundo, pero para Israel es importante para cerrar el paso a la presencia o a la llegada de misiles o de componentes armamentísticos para los misiles que logran ensamblar en la Franja de Gaza. Porque la verdad que Sudán tiene frontera con Egipto, ¿es correcto lo que vos decís? Sí, claro, Sudán tiene frontera con Egipto y evidentemente está cerca del Mar Índico, es decir, evidentemente hay situaciones que se dan que lo hacen como un país permeable para poder permitir el acceso de armas. De hecho, en más de una oportunidad, ya hace varios años atrás recuerdo, Israel ha bombardeado directamente en Sudán a caravanas de armamento antes de que llegaran a la frontera con Egipto. Correcto. ¿Qué opinión te merecen las manifestaciones del presidente norteamericano Biden en el sentido de que dijo, y lo cito textualmente, de que no va a permitir un Irán nuclear? ¿Cómo se entiende en concreto cómo va a suceder esto? Bueno, la verdad que yo que por un lado pienso que por un lado están las manifestaciones y por otro lado están los hechos. El día que los hechos se condigan con las manifestaciones, ahí va a ser más creíble este tipo de cuestiones. De todas maneras, en los últimos tiempos lo que estamos viendo es una cooperación mayor, mucho más intensa entre Estados Unidos e Israel. Lo vemos en la realización de ejercicios estratégicos tácticos importantes a nivel aéreo. En estos últimos días se ha llevado a cabo uno de los más importantes en los últimos años. La cooperación militar y norteamericana se ha estrechado bastante. Claro que a nivel político vemos que el gobierno de Biden vacila respecto a Irán. De todas maneras, lo que ha impulsado en el último tiempo de que Biden tenga una actitud un poco más firme, y quizá por eso las declaraciones también, es la injerencia que Irán está teniendo en el conflicto ruso-ucraniano. El hecho de que Rusia apele a Irán a que le venda armamento, misiles, otro tipo de armamentos que Rusia necesita en forma urgente, porque su nivel de producción parece no alcanzarle por el momento, con todo el desastre que está haciendo en Ucrania, ha hecho que Estados Unidos deje de ver a Irán como un mero actor regional para verlo como un actor ya mucho más en escala y más expandido a otros frentes que no los quiere ver. O sea. Así que evidentemente ahí vemos que es un ajedrez muy complicado y eso también complica las relaciones entre Rusia e Israel que hace rato vienen enfriándose y que todo indica de que va a haber algún tipo de giro en el próximo tiempo en el acercamiento entre Estados Unidos e Israel y la posible provisión de armas defensivas de Israel a Ucrania. Es correcto lo que vos decís, habida cuenta que van a entrar en conflicto las agendas de Rusia e Israel por el tema de Irán, porque precisamente hasta ahora el espacio aéreo que facilita
y Rusia para que Israel bombardee dentro de Siria es un tema, porque va a entrar en contradicción cuando está bombardeando a una persona, a un país que le está precisamente, que es Irán, que le está dando armas a Rusia. Entonces, esta gente van a entrar en conflicto inevitablemente, posiblemente. Sí, para Israel realmente puede ser un dolor de cabeza bastante importante de que Irán pueda suministrar a los iraníes y a los sirios los misiles S-400 o misiles más avanzados, sistemas defensivos, que podrían llegar, Dios no lo quiera, a impactar en aviones israelíes. De todas maneras, las posibilidades que tiene Israel desde el Golán de atacar objetivos en Siria son múltiples, son importantes, y no solamente desde Siria, sino del territorio libanés y posiblemente también del territorio jordano. Con lo cual, no estoy diciendo que con esto se pueda de alguna manera superar la ventaja estratégica que implicaba que Rusia no se involucrara en los ataques israelíes a objetivos iraníes en Siria, pero la dinámica ha llevado a cabo grandes cambios en la zona y hay grandes circunstancias que están modificándose y que evidentemente están enrareciendo las relaciones entre Rusia e Israel. Igualmente hay que recordar y hay que tenerlo presente la contracara. Israel se ha ofrecido a mediar entre Rusia y Ucrania. Habrá que ver hasta qué punto esta mediación puede ser positiva. Bennett también se había ofrecido, pero no tenía suficiente estatura política. Netanyahu sí la tiene, porque hay experiencias muy concretas de mediación y de relaciones estrechas entre Rusia e Israel en otros tiempos, en tiempos de anteriores gobiernos de Netanyahu o cuando Lieberman era ministro de Defensa también. Es decir, en otra realidad israelí que hoy es mucho más compleja, sin ninguna duda. Bueno, Natalio, la verdad que es muy completo tu opinión y te agradezco la gentileza que tenías y Shabbat Shalom. Gracias y en cualquier momento nos comunicamos. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Shabbat Shalom para Shabbat todos. Shalom para vos. Bueno, hemos dialogado con el periodista y director del periódico Comunidades, el señor Natalio.